Todos, cuando está la presencia de Dios, somos sensibles a su presencia, ¿verdad? Es algo especial. Yo sentía, ¿verdad?, como la gloria de Dios, haga de cuenta que como un vestido de novia se movía para allá, se movía para acá. Esa blancura, esa pureza, esa majestuosidad del Dios de la gloria. Así los músicos pueden tomar su lugar. Aleluya. Gracias, Padre poderoso. Gracias, Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios en el Salmo 43. Gloria a Cristo. Gracias, bendito Dios. Santo, aleluya. Santo Dios eterno. Cuando uno rinde su corazón a Dios, cuando uno se abre a la presencia de Dios, cosas maravillosas suceden en uno. Amén, amén. Sí, Señor. Bendito sea Dios. Vamos a leer, hermanos, el Salmo 43. Vamos a leerlo todo, ¿verdad? Trae solamente 5 versículos. Vamos a comenzar primeramente yo el 1 y así terminamos todos juntos el número 5. Dice la bendita palabra de Dios en el Salmo 43. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. El 5 todos juntos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amantísimo, buen Dios, Padre Celestial, una vez más, Señor, delante del trono de tu presencia estamos, Señor. Ruego, Padre Santo, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, poniéndonos oídos para oír la voz de tu Santo Espíritu, mente, Señor, para entender, para captar, para discernir lo que tú estás hablando a nuestras vidas, Señor, y un corazón sensible, Señor, un corazón abierto para que tu palabra caiga, Señor, en nuestro corazón, bendito Dios, y esa semilla de tu palabra produzca, Señor, al 100%, al 70%, al 30%, bendito Dios, aleluya, y que produzca el fruto deseado por ti en nuestras vidas, Señor, para que seamos, Padre Santo, productivos, fructíferos en buenas obras, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amantísimo Dios. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Cuando está a veces así, hermanos, aleluya, la presencia de Dios no quiere uno ni alejarse ni un momento, absolutamente nada. Hermano Benito, Dios lo bendiga. Wow. Gloria a Cristo. Dice la palabra de Dios, hermanos, aquí cuando está hablando, ¿verdad? David, sabemos, conocemos la historia de David, ¿verdad? Que era un pastor de ovejas, perdón, ¿verdad? Era un pastor de ovejas, pero Dios lo escogió, ¿verdad? Para que él fuera rey. Así como a cada uno de nosotros, Dios nos ha escogido para que seamos príncipes y princesas del Señor. Gloria a Dios, aleluya. David aquí, hermanos, estaba pidiendo al Señor, ¿verdad?, que lo ayudara. Porque sabemos, ¿verdad?, que él sufría, hermanos, la constante persecución de los enemigos, de personas que no lo querían. Dice aquí, juzga
Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Cada vez, hermanos, que David se presentaba delante de la presencia de Dios, como dice, júzgame. O sea, él hablaba y decía, me arrepiento. Si hay algo malo en mí, en mi presencia, Señor, ayúdame y tú sé mi juez. Tú sé quien escudriñes mi corazón y sepas lo que hay dentro de mí. Si yo estoy mal delante de tu presencia, oh Dios, perdóname, pero vengo ante ti para que defiendas mi causa. ¿Cuántos de nosotros hemos ido ante la presencia de Dios también, pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos socorra por circunstancias que están pasando en nuestras vidas, por enemigos ya sea de nuestra alma, que nos están persiguiendo, nos están torturando? Y estoy hablando, hermanos, de lo que esta carne trae. Ahora con los enemigos, hermanos de afuera, que también, como dice su palabra, sufriremos persecución, atropellos, hermanos, vituperios, humillaciones, que a veces, hermanos, nos dejan desalentados porque nos escupen toda esa basura, toda esa tiniebla, toda esa escoria en nosotros. Y muchas veces nosotros no estamos preparados para poner defensa, hermanos, y nuestra carne se aflige. Nuestra carne se opresiona, hermanos. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde acudimos? A Dios. A Dios acudimos para hacerle saber lo que hay en nuestro corazón, cómo nos sentimos de abatidos, nos sentimos vituperados. Se termina nuestro aliento porque queremos desmayar, pero en nuestra carne, no digo en el espíritu, sino en nuestra carne. ¿Por qué? Porque, hermanos, aleluya, vivemos, hermanos, sabemos que estamos, hermanos, que Dios está con nosotros, pero esta carne se aflige. Pero ¿a quién tenemos nosotros a quién recurrir? A nuestro Señor Dios Todopoderoso. Por eso David, hermanos, aquí estaba hablando, ¿verdad? Que lo liberara de esos hombres inicuos, perversos, de una nación, hermanos, que realmente era perversa y que lo perseguía. Sabemos que David, hermanos, como era pastor de ovejas, él aprendió a defenderse en el campo. Él aprendió a amar a Dios. Él aprendió a buscar el refugio de Dios. Allá en la soledad, hermanos, él platicaba con Dios. Y ahí en ese tiempo, por esa temporada, hermanos, fue procesado David. Como cada uno de nosotros somos procesados, hermanos, también. De tiempo en tiempo, hermanos, hay procesos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, Dios quiere saber, como siempre, Él lo sabe todo, pero quiere saber cómo reaccionamos nosotros, qué es lo que hay en nuestro corazón para Él. Eso le sucedía al pueblo de Israel. Por eso el Señor los llevó 40 años por el camino del desierto. Pero ellos siempre tercos en su corazón, desobedientes, hermanos, que su mirada estaba en Egipto, no estaba en el Señor. Pero nomás se las miraban, hermanos, como decían, que lo ahorcaban, corrían al Señor a clamarle que los ayudaran, y el Señor, que es fiel a su palabra, los socorría. Pero David, como dice la palabra de Dios, David era conforme al corazón de Dios, humilde, misericordioso, hermanos. Él entregaba todo al Señor. Él abría su corazón a Dios. No tenía nada que esconderle. Él todo le daba al Señor. Allá, hermanos, en el monte, en su soledad, él aprendió a defenderse. Por eso, cuando ya el Señor lo escogió, hermanos, y que salió adelante y que se reunió, hermanos, cuando salió
a atacar a ese gigante, no le tuvo temor, no le tuvo miedo, porque sabía en quién estaba confiando, sabía quién era su ayudador, sabía el poder que tenía ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Entonces aquí, hermanos, él estaba siendo oprimido, hermanos, estaba desanimado, hermanos, estaba abandonado. Por eso él clamaba y buscaba la presencia de Dios, porque ya estaba, hermanos, desalentado por tanto que lo estaban persiguiendo sus enemigos. Pero Dios, hermanos, aleluya, Él vino en su auxilio, como viene en su auxilio de usted y de mí también, en liberación. Él no nos da cargas que no podemos llevar. Él no nos oprime, hermanos, sino que muchas veces son las circunstancias por las cuales vamos caminando, hermanos, porque como dice la palabra, cada día trae su propio afán. Como dice la palabra, hermanos, en el Antiguo Testamento, por causa de la desobediencia, el Señor maldijo esta tierra y dijo: espinos y cardos te producirán. Hermanos, hay dolor, angustia, muerte, tribulación, aflicción, desánimo, desaliento, desconsolación, desesperanza. Pero Cristo, cuando Él mandó a Jesucristo, hermanos, cuando Dios mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, se terminó esa maldición, hermanos, para todo aquel que le busca, para todo aquel que le acepta como su único y suficiente Salvador. David lo sabía, hermanos, y por eso él acudía a Dios, oraba a Dios, hermanos. Él tenía esperanza y confianza en el Señor. Tenía fe, hermanos, cuando él oraba, porque sabía que Dios era juez, era su fuerza, era su guía, era su gozo y era su esperanza, como ahora aún en este tiempo lo es para cada uno de nosotros. Por eso él le clamaba y le decía, hermanos, que lo librara de esa gente impía, del hombre engañoso e inicuo, hermanos, porque el hombre que no tiene a Cristo en su corazón es engañoso, es perverso, hermanos. Y dice en el 2, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? En su desesperación David le decía al Señor, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? O sea, él se miraba que andaba en tinieblas, se sentía desechado como no siendo nada. Pero Dios, hermanos, en su infinito amor, nunca desecha a nadie. Él en ese momento lo estaba sintiendo, hermanos, por la opresión, por las tinieblas, hermanos, por lo que él estaba viviendo. Por eso dice el Señor en su palabra, puestos los ojos en Jesús, en la fe, hermanos, viendo con nuestros ojos de la fe. Pero claro, hermanos, somos humanos y muchas veces cuando vamos caminando por estas situaciones, hermanos, no vemos la mano de Dios. Decimos, Señor, me has abandonado, me has dejado. Mira cómo me siento, mira cómo estoy, Señor. Me ha caído uno detrás de otro, una detrás de otro. Cosas han venido sobre mí. Pero Dios ahí está, hermanos, observándonos con sus ojos de amor. Listo, presto para socorrernos. Pero muchas veces, hermanos, nosotros no nos humillamos a la presencia de Dios. Amén. Cuando uno clama y dice, Señor, ya no puedo, ayúdame. Ahí está el Señor listo. Entonces sí, para ayudarte, para ayudarnos. ¿Por qué? Porque le clamamos. Pero mientras nosotros queramos en nuestras propias fuerzas hacerlo, hermanos, Dios nos está dejando a que nosotros lo hagamos, a ver si nosotros podemos salir adelante o si clamamos a Él, buscamos su palabra, hermanos. Pero Dios no nos abandona. Nosotros somos los que
nos alejamos de Dios. Hermanos, por eso le decía aquí David, ¿verdad? Tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Dónde estás? Me has dejado. Estoy solo. Nadie me quiere. Nadie me busca, Señor. Aún hasta mis propios padres me han dejado. Mis propios hermanos me abandonaron. Pero Dios ahí estaba, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, no nos deja. Él no nos desampara, hermanos. Él está siempre presente con nosotros. Lo que pasa es que, hermanos, a veces estamos siendo procesados, pasados como el barro en las manos del alfarero. Dice el 3, envía tu luz y tu verdad, le decía David, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Qué fe la de David, hermanos, que aún en las situaciones en las cuales él se encontraba, sí, hay que ser claros con el Señor, hay que hablarle lo cómo se siente, hermano, nuestro corazón, que Dios lo sabe, sí lo sabe, pero Dios quiere que tengamos esa comunión, esa plática con Él. Aunque Él lo sepa, hermanos, pero cuando nosotros hablamos y le decimos cómo nos sentimos, hermanos, aleluya, de desanimados, flaqueando, desmayando, que nuestra fe, hermanos, está yéndose para abajo. Pero ahí sacamos todo eso que traemos en nuestro corazón, hermanos, y viene Dios y nos renueva, nos trae las nuevas fuerzas que necesitamos. Por eso David decía, envía tu luz y tu verdad. ¿Quiénes son los que nos van a guiar a la luz? ¿Quién es el que nos va a guiar a la luz y a la verdad? El Señor por eso dejó el Espíritu Santo, que dijo que Él nos guiaría a toda verdad. Porque Él es la luz del mundo y Él es el que nos alumbra. Aunque vayamos por el valle de sombra de muerte, ahí va el Señor con nosotros. Él no nos deja. Ahí está, hermanos, con nosotros. Que si nosotros no estamos con Él, es otra cosa muy diferente. Pero dice su palabra, hermanos, Dios es nuestra luz, nuestra fortaleza. ¿De quién temeremos? ¿De quién? Pero para eso, hermanos, para ser fuertes y no temer de nuestros enemigos, hermanos, que se ocultan entre las tinieblas, tenemos nosotros, hermanos, que crecer en fe, en el Señor. ¿Y cómo se consigue esa fe? Viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Y en dónde más se consigue esa fe? En la oración, en la comunión con Dios. Por eso es bien necesario la oración, la comunicación con Dios en nuestras vidas. Bien necesario, dice, orar sin cesar. Poner las peticiones delante del Señor. Y disfruta la oración en el Señor, que Él sabe lo que Él va a hacer. Vemos que a David no lo abandonó, a David no lo dejó. Vemos los profetas del Antiguo Testamento que pasaron problemas, dificultades, pero Dios ahí estaba con ellos y los sacó adelante. Dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán y me conducirán. ¿A dónde? A tu santo monte y a tus moradas, al camino de la salvación, a la puerta de la misericordia que es Jesucristo, a las sendas antiguas, hermanos. Ahí es donde nos envía el Señor. Que a veces donde vamos caminando, creemos que vamos bien, pero no vamos bien, porque nosotros pensamos que nuestros caminos son buenos, pero no. Pero si en cambio le damos nuestros pasos al Señor en el caminar, Dios nos guía por sus sendas de rectitud. Nos guía, hermanos, por las sendas del bien y de la bendición. Dice David en el 4, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi voz. Él, hermanos, amaba tanto a Dios. En su corazón, como decía, hermanos, él amaba a Dios desde su niñez.
y entregó su vida al Señor desde su niñez, hermanos. En un amor, hermanos, que él le tenía al Señor, como dice, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Él lo amaba, hermanos. Por eso para él era necesario entrar al altar de Dios, al Dios de mi alegría, de mi gozo, donde sabía que el gozo de Dios iba a ser su fortaleza, donde él sabía, hermanos, aleluya, que allí, hermanos, se encontraba la paz. Ahí iba a encontrar la solución a sus problemas. Allí, hermanos, iba a tomar reposo y a descansar en las aguas tranquilas del Señor. Y dice, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios de mi salvación. Alabad a Jehová en todo tiempo. Tenemos que alabarlo aún aunque nos cueste. Aunque estemos, hermanos, aleluya, que no podemos. Pero hay que alabar y glorificar el nombre de Cristo. Hay que exaltarlo, hermanos, en todo tiempo y en todo momento. Con címbalos de bocinas, dice, con címbalos resonantes, con todo, con arpa, con todo, hermanos. Hay que alabar al Señor, ser agradecidos con Dios. Ya en el 5 decía David, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Él le hablaba a su alma, ¿por qué tienes que abatirte, que sentirte pesimista? ¿Por qué te tienes que sentir negativa? ¿Por qué te tienes que estar oprimida? ¿Por qué tienes que estar desalentada? Porque te sientes que estás en la oscuridad, poniéndole en otras palabras, hermanos. Le decía, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él mismo le decía a su alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová, y Él escuchó mi clamor. Amén. Y me sacó fuera del pozo de la muerte donde me encontraba. Y puso mis pasos, mis pies en lugares seguros. Ese es al Dios omnipotente y soberano al cual servimos. Él no deja avergonzado a su pueblo, porque, hermanos, sin la muerte de Jesucristo, cuando el Dios Todopoderoso dio a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros y murió en la cruz, hermanos, derramando su sangre preciosa, estamos revestidos y cubiertos de Cristo Jesús, cubiertos con la sangre preciosa. Su gracia, hermanos, está sobre nuestras vidas. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que tener la fe en Dios. Y David era lo que le decía a su alma, espera en Dios, aplácate un poquito, que Él no tarda su respuesta. Él va a venir. ¿Por qué? Porque Él lo conocía y sabía que en todo tiempo y momento, en dificultades que Él estaba pasando, en su tiempo, en el tiempo de Dios, en el día perfecto de Dios, en el momento preciso que Dios sabía que tu corazón, mi corazón, el corazón de David estaba listo para recibir, hermanos, la bendición de Dios. Es cuando llega el Señor. Él no tarda, sino llega en el momento perfecto. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué hermosos los salmos que habla, ¿verdad? Que escribe David, hermanos, hablando de sus propias experiencias, hablando de su propia, hermanos, comunicación con Dios. Eso es para que nosotros también aprendamos, hermanos, en la comunicación con el Señor. Que nos gocemos y disfrutemos esos momentos maravillosos en el Señor. Nosotros como humanos, hermanos, pasamos también
procesos diferentes en nuestra vida, circunstancias diferentes en nuestras vidas, pero Dios dijo: no te dejaré ni te abandonaré, sino que yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Así que no desmayes y no temas. No tenemos por qué tener miedo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Él está allí cuidándonos, protegiéndonos, hermanos, amparándonos con su sombra. Aleluya. Él nos está ayudando, hermanos, ya sea que pasemos, hermanos, de lo que está aconteciendo en circunstancias, aflicción, hermanos, desconsuelo. Él es nuestro consuelo, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra ayuda. Él lo es, hermano, el que viene y nos fortalece. Él viene el que nos levanta, hermanos, aleluya. Él es el que trae sanidad a nuestras vidas. Pues que dice su Espíritu Santo cuando habló el Señor ahí en Lucas 4:18, cuando habla y dice el Señor Jesucristo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para venir a traer buenas nuevas de salvación, para traer sanidad a los quebrantados de corazón. Y eso es algo especial, hermanos. Es algo que a mí me llena esta palabra de Dios, porque le digo: Señor, qué hermosa palabra la tuya, porque trae sanidad a nuestra alma, trae esperanza, fe, consolación, hermanos, en todo tiempo y en todo momento. Por eso, amados pueblo de Dios, dice en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bueno es Dios, hermanos. Todo es de que nosotros nos acerquemos. ¿Por qué dice que nos acerquemos? Porque quizás estamos alejados de Él, que estamos en el camino, venimos a la iglesia así, pero estamos alejados de la presencia de Dios porque no oramos, no escudriñamos su palabra. Y a veces así sucede, hermanos. A mí me ha sucedido, que no crea que soy una persona oradora continuamente, hermanos, todos los días estoy ahí orando. A veces se me pasa un día, 2 días, hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo me estoy alejando de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo esa comunión con Él. Pero Dios promete aquí, hermanos, que si nosotros nos acercamos con esa confianza, ese creer, hermanos, de que al trono de su gracia, hermanos, Él nos va a llenar, hermanos, de su misericordia y nos va a dar el poder para el oportuno socorro, para en el momento en que nosotros estamos necesitando, para que Él nos ayude. Acerquémonos confiadamente. Dice ahí mismo, no ahí mismo, sino que en Hebreos 22 también, hermanos, dice: acerquémonos. ¿Con qué? Con un corazón sincero, un corazón verdadero, un corazón confiado en el Señor, hermanos, hablándole abiertamente, con sinceridad, hermanos, no escondiendo absolutamente nada al Señor, sino acercándonos con corazón sincero, en plena certidumbre, o sea, con plena seguridad de que Él nos va a ayudar. Dice, con plena seguridad de fe, purificando nuestros corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Qué bueno, hermanos, es el Señor que nos impulsa, que nos empuja a que nos acerquemos a su presencia. No importa, hermanos, cómo estemos, pero sí es importante pedir, hermanos, que nos arrepentimos. Cada día, hermanos,
cada día, porque cada día hacemos cosas diferentes que muchas veces no son agradables a Dios, hermanos. Pero Dios en su infinito amor, hermanos, es lo que quiere que nos acerquemos, porque si no nuestra alma se puede perder. Amén. Por eso nos dice, hermanos, acerquémonos confiadamente, hermanos, ante el trono de su gracia. Señor, me arrepiento. Señor, no recuerdo bien lo que hice, pero sí sé que falté. No soy digna de ti, Señor, pero vengo otra vez, Señor, proclamando, Señor, que por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, fui limpia, Señor, que por la sangre preciosa de Jesucristo, tú, bendito Dios, me ayudaste, me purificaste y me sacaste adelante, Señor. Yo te ruego, bendito Dios, que me perdones. Me arrepiento, Señor. Hay cosas que no recuerdo, Señor, que no las recuerdo, que hice mal delante de tu presencia, pero perdóname, Señor. Siempre hay que acercarnos al Señor en arrepentimiento, buscando su perdón, buscando su clemencia, hermanos, acercándonos con el corazón sincero, hermanos. Dice en el 23, ahí en Hebreos 10:23, mantengámonos firmes. O sea, que no te impida esa situación por la cual estamos pasando, pueblo de Dios, sino que te mantengas firme, sabiendo que Dios te va a escuchar y Él está allí contigo. Dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza, y esa es la esperanza que nos sostiene hasta el día de su venida, porque Él es fiel, hermanos. Él prometió ser fiel con nosotros. Que somos infieles, lo somos, pero Dios es fiel con nosotros. Pueblo de Dios, esta es palabra del Señor. Llévesela en su corazón, aleluya. Medítela en ella. Y siempre, hermanos, acerquémonos, hermanos, para que Dios nos limpie, nos purifique y nos santifique. Dios los bendiga.